Hola, ¿cómo están amigos? Es una bendición estar con ustedes en este momento importantísimo. Estoy aquí frente a ustedes, amigos televidentes, para poder decirles algo importante y algo muy maravilloso, lo que Dios puede hacer en el ser humano. Y que seguro será de mucha bendición para ustedes, porque el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo ve y el que realmente puede hacer cosas grandes a través de nuestras vidas, es el que está arriba en los cielos. Quiero contarte algo muy importante en este día. Amigo, realmente quiero decirte, antes de poder decirte mi experiencia, mi historia, donde Dios me sacó del mundo del homosexualismo y de la drogadicción, decirte que el Señor ha permitido estar frente a ti para que tú veas el poder sanador, restaurador y divino que Dios puede hacer. La palabra me habla a mí, Éxodo 34:7, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión, y que de un modo tendrá por inocente al malvado, sino que también dice la palabra del Señor que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este verso llegó a mi vida, este verso se cumplió conmigo. ¿Por qué? Porque yo venía de una generación de maldición de homosexualismo. La primera generación en los años 40, un familiar ingresó a homosexualidad. Un familiar ingresó a esa vida pecaminosa, calamitosa y de perdición. Y realmente no tuvo el deseo de querer buscar a Dios y murió en ese mundo de homosexualismo. La segunda generación, asimismo un familiar también llegó a ser una persona en el mundo del homosexualismo, vistiéndose como una mujer, comportándose como una mujer, saliendo por las calles y dándose a conocer que él quería ser mujer, y al final murió también sin entregar su corazón a Dios. La tercera generación, asimismo también un familiar llegó a ser homosexual, y la cuarta generación llegó a mi vida ese espíritu de homosexualismo. Quiere decir que la maldición llegó hasta la cuarta generación. En el año 1978, un familiar llegó a mi casa y en el día de mañana, en la mañana misma, sucedió algo tremendo. Que mi tío llegó y me dice: hijo, acompáñame a un lugar. Acompañando a mi tío a un lugar, sucedió algo muy triste y muy penoso para mí. Mi tío abusó sexualmente de mí, tocando en ese momento mi cuerpecito y haciendo cosas desastrosas y cosas que realmente no se le deseo a ningún niño en este mundo. A la edad de 9 años, yo invitaba a mis amigos de infancia a mi casa con la única intención de jugar con ellos, pero realmente era solamente poder tocar sus cuerpecitos y poder acariciarlos y estar con ellos sexualmente. Y asimismo también conocí amigos homosexuales que me decían: Roberto, vamos a las discotecas, vamos a divertirnos en las discotecas gay, vamos a divertirnos para poder estar en estos lugares. Y iba a las discotecas, iba a esos lugares, estaba con ellos, me divertía, y mis amigos me decían: Roberto, bueno, ya que tienes 15 años, es bueno que te prepares cómo poder sacar dinero a los hombres, que te prepares yendo a lugares de preparación para que sepas cómo tienes que caminar, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que hablar, para que saques provecho de ellos. Y eso pasó, eso es lo que hacía. Yo me acuerdo cuando me iba a un parque en la ciudad de Lima, a hacer cosas impúdicas y cosas pecaminosas. Me paraba en una esquina, estando en una esquina parado, esperaba que pasara por ahí un auto, y el auto se estacionaba y me llamaba, me decía: ven, acércate. Me acercaba y me decía: ¿cuánto me puedes cobrar? Yo le decía: bueno, estoy dispuesto primeramente a darte un momento de placer y después lo otro, después me das lo que tú deseas darme. Y eso pasaba, hacíamos un acto de homosexualismo, y después de ahí ya hacíamos cosas que no estaba de acuerdo a las cosas de Dios. Y eso fue pasando, siempre lo hacía cada fin de semana. Cada fin de semana lo hacía porque eso es lo que yo quería hacer. Quería hacer cosas negativas, y ya el deseo de estar con mi propio sexo fue aumentando y creciendo en mi vida, en mi corazón. Porque eso es lo que yo estaba arrastrando, esa maldición generacional de homosexualismo.
Y cada momento que yo sentía buscaba a las personas, y así también me fui llenando de dinero, porque las personas que estaban conmigo me daban dinero, me pagaban una cantidad de dinero, y yo iba guardando con la mentalidad de poder con el tiempo cambiar mi sexualidad, ponerme siliconas, hormonas y cambiar mi sexo. Pero por la palabra entiendo ahora que eso nunca se pudo dar. Esa primera vez que consumí aquella droga ocasionó en mi vida poder estar consumiendo 3 días a la semana, y después ya lo hacía diariamente. Y esa droga fue en mi vida haciendo cosas que realmente no traen bendición, cosas que realmente no traen libertad a mi vida, y las drogas fueron ocasionando. Ya yo me iba a la discoteca, me divertía y me acostaba con las personas sexualmente, y acostándome con ellos, estando con ellos, yo entregaba mi cuerpo, me pagaban, y todo lo que me pagaban era para poder consumir las drogas. Mi madre se había enterado que yo consumía las drogas, y mi madre pues me decía que deje de fumar, pero tan enraizado estaba la droga en mí que no me interesaba realmente lo que yo quería, sino que yo quería hacer mi propia voluntad. Yo quería hacer lo que yo deseaba, y no respetaba a la sociedad, no respetaba a los amigos, no respetaba a mis vecinos. Y mi padre, que no conocía a Dios, mi padre que todavía no era una persona cristiana, que estaba en el mundo de pecado, él me quería maltratar, él quería no corregirme con la fuerza. Pero cuando él conoció a Dios, cuando él conoció la palabra de Dios, él fue enseñado a través de la palabra que tenía que estar orando por mí. Mi padre estaba orando por mí, pero yo seguía hundido en las drogas, seguía hundido en el pecado, y no quería saber nada de Dios. Y cuando yo me iba a consumir las drogas, cuando yo me iba a consumir esas drogas, las personas, los que proveían la droga, me decían, bueno, si tú quieres seguir consumiendo y no quieres pagarme, bueno, tienes, que estar sexualmente conmigo. Y como todavía estaba el deseo de la sexualidad en mi vida, cuando sentía todavía el mismo deseo por mi propio sexo, lo que yo hacía era pues entregarme a ellos para poder recibir de ellos un poco, ¿no?, de droga, para poder seguir consumiendo. Pero algo importante pasó, que llegó una persona a mi vida cuando estaba en la casa de mis padres, y esta persona me dice, Roberto, me dice, Dios puede cambiar tu corazón. Yo le dije, mire, Señor, realmente nadie puede cambiar mi corazón. Mi padre, que es pastor, no puede cambiar mi vida. Personas que me han predicado la palabra y me han dicho que cambie, no pueden cambiar. Mi madre me ha llorado muchas veces y no puede mi madre hacer nada por mí. Y usted que viene sencillamente a decirme que Dios puede cambiar mi corazón, yo creo que Dios no existe. Yo creo que Dios no puede cambiar la vida del ser humano, porque cuántos años metido en este mundo de drogadicción, homosexualismo, y sigo perdido. Pero Él me dijo una palabra, solamente una palabra que me dijo, mi hijo Roberto, Dios puede cambiar tu corazón. Esa palabra martilló mi corazón, esa palabra quebrantó mi corazón, esa palabra me hizo reflexionar, pero aún así me hacía el fuerte, me hacía el que yo no sentía, pero realmente sentía esa palabra que estaba en mi corazón, y esa palabra estaba quebrando a mi corazón, esa palabra estaba martillando a mi corazón. Pero realmente ahí recién comenzó esta vida. No fue fácil para mí, años de lucha, años de sacrificio, de esfuerzo. Esta persona me dijo a mí, bueno, Roberto, lo que tienes que hacer es esto: orar, ayunar y leer la palabra y ser constante en los ayunos, para que Dios te vaya cambiando, te vaya Él transformando y sacando toda cosa negativa. Mi padre me dice, hijo, vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a las provincias, quiero llevarte a las provincias para que me acompañes en la misión misionera haciendo la obra de Dios. Y mi padre pues me llevó a esos lugares, comenzamos a predicar la palabra, del Señor, iniciamos la obra de misiones por allá, por Huánuco, llegamos a Tingomaría, llegamos a Ucayacu, llegamos a Pucallpa, a Iquitos, llegamos a Colombia, Brasil, regresamos por Tingomaría, por Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Nuevo Cajamarca, llegamos a Chiclayo, llegamos a Piura, a Tumbes, a la frontera del Ecuador, a Guayaquil, predicando la palabra por 2 años, predicando el mensaje de salvación. Me invitaban a predicar la palabra de Dios, me invitaban a dar mi testimonio. ¿Y cuánta gente conoció la palabra de Dios a través de la transformación del Evangelio? Cuando yo regresé, de esos lugares a Lima, después de 2 años, llegué más fortalecido. Pero mis amigos creyeron cuando Dios me dio una linda esposa.
Cuando Dios me dio una esposa linda y preciosa, estos amigos fueron al matrimonio. Estos amigos fueron a la boda y se quedaron sorprendidos cuando pasé con mi esposa, cuando pasé por mi esposa por ese lugar, cuando caminábamos por la iglesia, cuando nos acercábamos al altar y cuando el pastor nos casó.